profesionales muy válidos. Satisfaction, energía, compartir, expresar. La risa nos cohesiona y aúna. La risa nos da una mirada positiva. De las experiencias, profundizar en nuevas metodologías alternativas, acercamiento y nuevas ilusiones, interactividad, ganas de compartir, la riqueza del trabajo que realizan los colegios profesionales en el día a día, la innovación que imprimimos en nuestro quehacer diario. Respecto a los titulares destacados de los encuentros por ámbitos, de infancia y adolescencia en sistemas de protección, la figura del educador social es la pieza clave en el sistema de protección. En el ámbito de justicia juvenil hay que abrir cauces de comunicación en el ámbito de las medidas judiciales entre los propios educadores sociales y el resto de profesionales del ámbito. En el ámbito de animación sociocultural, los colegios profesionales deberían tener una comisión de animación sociocultural para defenderla y promocionar créditos específicos dentro de la formación universitaria de educación social. En el ámbito de los servicios sociales de atención primaria y desarrollo comunitario, los colegios profesionales son vehículos para compartir experiencias, retos de futuro y unificar criterios para las buenas prácticas. En el ámbito de adultos en la exclusión social, el educador social en la inclusión acompaña, cuida, crea, une y no para de inventar. En el ámbito de educación para la salud, necesidad de la formación continua del educador social. En el de envejecimiento activo, el educador social puede y debe definir sus propias funciones, trabajando con el objetivo de caminar hacia cada individuo, hacia que cada uno de los individuos reconozca y demuestre su valía. En el ámbito de la diversidad funcional, necesidad de una mayor presencia y espacio para la sensibilización, transformación y compromiso social. En el de educación ambiental y educación en el respeto a los animales, dos ámbitos emergentes, necesarios y urgentes en la educación social. En el ámbito de familia, bueno, como era en familia, igualdad de género y mediación, lo hago en tres. Familia, la importancia de la educación familiar, 2 puntos, familia sana, familia plural, igualdad de género, cogénero, sin dudas. Y en el de mediación, yo medio y tú. Finalmente, respecto a las mesas redondas, en la mesa sobre el papel de la educación social en la promoción del envejecimiento activo y la acción social intergeneracional, se destaca, y si está Marucci por aquí me vas a perdonar, porque me envió que antes lo estaba mirando, por correo un palabra, que ahora os lo leo, sí sé leerlo, vaya. Se destaca la importancia de las y los educadores sociales como intergeneracionadores sociales de oportunidades para el envejecimiento activo, y de la mesa redonda sobre el Plan Nacional sobre Drogas y propuesta del Consejo en Infancia Consumo Cero, se destaca la sintonía de intereses entre la organización del plan a nivel gubernamental y los proyectos e intereses del colectivo profesional. En general, las entidades profesionales, colegios y asociaciones en los próximos años debemos comprometernos, entre otras cuestiones, y aparte de las relacionadas concretamente con los ejes del Congreso, a fomentar políticas comunicativas potentes entre las educadoras y los educadores sociales. Prueba de esto, y yo me he alegrado de los 20.000 correos electrónicos de las 32.000 accesos que se han hecho a la página web, porque entiendo que este debe ser uno de los caminos y de los retos de futuro, y supongo que Dani Rubio, como responsable de la vocalía de comunicación, habrá tomado buena nota. El segundo es fomentar espacios de participación y reflexión sobre la profesión, pero también sobre la situación sociopolítica actual. Y finalmente, impulsar una renovación generacional de todas las estructuras. Estamos todavía gente que llevamos algunos años y algunas décadas en esto, y es un compromiso de nuestra organización el hacer una renovación generacional. Y finalmente, solo un deseo más, que hagamos realidad nuestras utopías. Somos capaces, pero tenemos que creerlo y solo nos lo tenemos que plantear. Muchas gracias. Sin descanso.